conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Maravilloso Dios, te queremos bendecir en esta hora. Dios de amor y de gracia, te queremos glorificar en este instante. Queremos darte honor, queremos darte gloria, queremos darte honra a ti, nuestro Dios, nuestro Señor. Delante de ti estamos en este momento, Padre maravilloso, y obra en esta hora, Señor, que seas tú edificando nuestra vida a través de Edward. Señor, bendícelo a él, bendice su familia, sé tú dirigiéndole, sé tú edificándonos a través de tu palabra y de su vida. En el nombre de Jesús, amén. Los quiero invitar a todos a que nos coloquemos en disposición para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo y también vamos a estar
estudiando un libro que es el libro de Ruth. Entonces, los invito a que todos ubiquemos Ruth en nuestras Biblias. Es un libro bastante corto, son solamente 4 capítulos, ¿vale? Sucede que Dios tiene un tiempo para cada etapa de la vida de sus hijos. Dios, quien cuida de nosotros, tiene planes, tiene procesos, y estos planes y procesos que Él tiene con la vida de cada uno de nosotros tienen un impacto en la eternidad. Son planes y propósitos que apuntan hacia lo eterno. Y estos planes y propósitos de Dios para nosotros siempre son para nuestro bien. Pero en ocasiones nosotros no somos conscientes que ciertos procesos de Dios son para nuestro bien. ¿Por qué? Porque algunos procesos son difíciles, porque algunos procesos son dolorosos, algunas situaciones son bastante complejas. Y entonces cuando nos vemos en una situación así, perdemos de vista que eso es para nuestro bien en realidad. Y perdemos de vista que Dios usa esas situaciones particulares, por difíciles que sean, también para nuestro bien. Y en estas situaciones es cuando más necesitamos descansar y confiar en esa soberanía y en esa providencia de Dios para nosotros. Pueden haber muchas situaciones en las que nosotros pasemos por tragedias, por momentos duros en nuestra vida, pero Dios aún en esos momentos obra de una forma increíble. Por eso a este tema le he denominado de la crisis a la victoria. Ese es el título, de la crisis a la victoria. Y a pesar de que el libro de Ruth tiene muchas enseñanzas y tiene demasiadas cosas que transmite, que uno puede sacar de allí, aprender de ellas y de sus personajes, hoy nos vamos a estar centrando en algo muy particular, y es en descubrir cómo Dios acompañó y sustentó en medio del dolor, en medio de la necesidad y en medio de la crisis a 2 hijas suyas, y cómo Dios las llevó de esa tragedia o de esa crisis a una victoria. Ese va a ser nuestro foco el día de hoy. Entonces vamos a iniciar leyendo los primeros 5 versículos del libro de Ruth. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Estos primeros 5 versículos nos muestran una tragedia, nos muestran una crisis. Sucede que Elimelech, un hombre judío, y su mujer Noemí fueron de Belén de Judá a los campos de Moab, una tierra que para ellos era considerada pagana. Fueron con sus 2 hijos. Y la razón por la que ellos fueron a ese lugar fue a causa de una hambruna que estaban padeciendo por esos tiempos. Se vieron obligados a salir de su tierra natal y desplazarse hacia una tierra que era considerada como pagana. Y sucede que en esta tierra muere Elimelech, que es el padre de estos 2 hijos, el esposo de Noemí. Sus hijos toman mujeres moabitas de esta tierra a la cual fueron y habitaron allí durante 10 años. Después de estos 10 años mueren los 2 hijos de Noemí. Ella ya había perdido a su esposo. Ahora mueren sus 2 hijos. Queda ella y sus 2 nueras totalmente desamparadas. Ellas quedan en una posición bastante vulnerable porque enviudar en esa época era algo bastante complejo. La situación de ellas era bastante delicada. Estaban en una situación realmente vulnerable. Y esta tragedia la experimentó en mayor medida Noemí, porque Noemí no solo había perdido a su esposo, sino que perdió también 2 hijos. Los perdió a los 2. Y
es muy triste porque desde un principio ella se había visto en una dificultad junto con su esposo, es decir, primero tuvieron que huir de su tierra natal a ir a una tierra que era considerada pagana. También no solo eso, sino que después muere su esposo y después remata con la muerte de esos dos hijos. Y ella ya era de una edad mayor. Cuando uno avanza en la lectura en el versículo 12, se da a entender de que ella ya tenía una edad bastante avanzada. Y ella sufrió en carne propia más esa tragedia que sus dos nueras. Las dos nueras eran Ruth y Orfa, que a pesar de que cada una obviamente había perdido sus esposos y eso generaba tristeza y generaba carga en ellas, pero Noemí había perdido más. Y en los siguientes versículos, después del 6 en adelante, nosotros podemos ver cómo Noemí se prepara para devolverse a Belén, porque había escuchado que Dios había comenzado a bendecir a su pueblo con cosechas. Entonces Noemí le dice a sus dos nueras que se devuelvan a la casa de su madre, es decir, a su pueblo, a sus dioses, porque si ya habían fallecido los dos hijos, pues ellas tenían que buscar su bienestar. Sin embargo, Ruth insiste en permanecer con Noemí, en permanecer con ella para ayudarle. No quiso devolverse a su pueblo. Por el contrario, ella hace una promesa de estar con Noemí hasta su muerte. ¿Sí? La nuera prometiéndole estar hasta la muerte con Noemí, que era su suegra. Entonces, vemos cómo en este punto solamente Ruth se queda con Noemí. Orfa se devuelve a su pueblo. ¿Y cómo experimentaron ellas ese dolor? ¿Cómo experimentaron ellas esa tragedia? ¿O cómo nos lo plasma aquí este libro, el libro de Ruth? Cuando nosotros vamos a el capítulo 1, versículo 9 y también el versículo 14, en esos dos versículos 1:9 y 1:14, vemos cómo estas dos mujeres, Ruth y Orfa, lloraron a sus esposos. Los lloraron, besaban a su suegra, y eso representaba ese gran dolor que estaba por dentro de ellas. Pero eso no se comparó con el dolor que experimentaba Noemí. En el versículo 13, al final de este versículo, dice de la siguiente manera: mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y en otra versión, en la NTV, dice Noemí: la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces, aunque Ruth y Orfa sufrieron, lloraron a sus esposos ambos, Noemí experimentó un dolor que le llegaba como hasta lo profundo de su corazón y lo expresó allí. Lo expresó haciendo ver, según la perspectiva de ella, que el Señor había levantado su puño contra ella. Comenzamos a ver allí cómo la Biblia también nos muestra ciertos rasgos muy reales de la humanidad, como por ejemplo ese dolor, esa angustia, y en el caso de Noemí, cómo a ella se le arrebató el gozo, cómo el gozo se le fue, cómo el gozo se perdió y estaba en una situación de tristeza, en una situación bastante delicada. Y esto lo podemos ver también un poco más adelante, porque habíamos hablado de que Noemí quería dirigirse hacia Belén porque escuchó que Dios estaba dando provisión a su pueblo. Y cuando se devuelve con Ruth y llegan a Belén, podemos continuar la historia en el versículo 19 hasta el 21, que dice así: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Entonces, acá vemos
con unos rasgos un poco más profundos en las palabras de Noemí, cómo ella experimenta ese dolor por dentro. El nombre Noemí significa placentera, pero el nombre Mara significa amarga. Y lo que ella estaba diciendo es, ya no me llamen Noemí, ya no me llamen placentera, llámenme Mara, o sea, amarga. Y así era como ella se sentía en su interior. Y el versículo 21, que es donde ella expresa como toda esa amargura, esa tristeza interna, dice en esta versión, en la NTV, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Entonces vemos cómo la perspectiva de Noemí sí estaba correcta en el sentido de que entendía la soberanía de Dios. Ella entendía que Dios estaba sobre el control de su situación. Sin embargo, ella también tenía una perspectiva que no era tan adecuada y era una perspectiva negativa, una perspectiva de pesimismo de lo que le estaba sucediendo, una perspectiva negativa respecto a los planes y propósitos de Dios y una perspectiva negativa respecto a lo que en realidad es la buena voluntad de Dios, porque estaba sumida aún en su dolor, aún en su tristeza. Y a pesar de que ella vivió eso, vemos también de que no renegó de Dios, no se alejó de Dios, y eso también es algo que podemos resaltar y aprender para nuestra vida personal. En nuestra vida pueden provenir diferentes tipos de crisis y de tragedias. En el caso que estamos viendo acerca de Ruth, era una tragedia familiar que la afectó muchísimo. Pero nosotros podemos tener diferentes tipos de crisis, pueden ser de salud, pueden ser en la parte económica, puede ser en la ruptura de relaciones interpersonales, puede ser en que nos frustremos respecto a nuestro propósito de vida, nuestras metas personales, o puede ser un caso similar de pérdida de seres queridos. Pueden haber muchos tipos de crisis y tragedias, y nosotros podemos aprender mucho de este libro, cómo podemos sobrellevarlas de la mano de Dios. Y algo que aprendemos aquí es eso, es entender cuando afrontemos crisis que hay una soberanía que está al control de todo, que es una soberanía de Dios, que está consciente de lo que está pasando, que tiene las cosas bajo control para nuestro bien, descansar en esa soberanía de Dios. Y adicionalmente a esto, también ver con buenos ojos esos planes de Dios, esos propósitos, esas circunstancias, así sean muy difíciles de llevar, así sean muy complejas, así la tragedia nos deje una amargura y una tristeza muy profunda, confiar en que eso es para nuestro bien. Algo así, una actitud de esta manera que les estoy contando, una actitud correcta, la tuvo Job. Nosotros leemos en Job 2, del 9 al 10, lo siguiente. Y en estos momentos lo que estaba sucediendo con Job era que estaba Job en medio de las pruebas que Dios estaba permitiendo que sufriera, en las que Satanás lo estaba oprimiendo. Entonces en Job 2 del 9 al 10 le dice su esposa al ver este sufrimiento de Job, su esposa le dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Eso está en Job 2, del 9 al 10. Entonces, Job es un ejemplo de cómo podemos afrontar una tragedia muy complicada, entendiendo la soberanía de Dios, pero también agradeciendo por la voluntad de Dios y confiando que esa voluntad de Dios es buena y descansando en Él. Entonces es necesario eso. También podemos ver que nuestra humanidad, lo más normal o lo más adecuado es vivir el duelo, ¿no es cierto? Vivir de forma momentánea el dolor de una pérdida o de una tragedia. Pero ese duelo y ese dolor que se experimenta no puede ser permanente. Debe tener también un límite para podernos nosotros levantar y seguir hacia adelante con nuestra vida y con los propósitos de Dios para nosotros. Nosotros vemos también
aquí en este libro de Ruth, cómo Ruth, a pesar de ser moabita, o sea, ella no era judía, y cómo a pesar de ser moabita, ella evidencia una conversión genuina al Dios de su esposo, al Dios de su suegra, es decir, a Jehová. Y ella lo evidencia en la forma en cómo le promete a Noemí que va a estar con ella cuando lleguen a Belén. Y eso lo vemos en el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Allí Ruth le dice a Noemí, al final del 16, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En medio de esta promesa, Ruth estaba mostrando que aunque era una extranjera, realmente se había convertido a Jehová, se había convertido a Dios. Y curiosamente, Ruth tuvo una actitud diferente a la que tuvo su suegra Noemí. Por el contrario de estarse, digamos, como lamentando, de estar como sumida en el dolor y en la amargura, Ruth tuvo ese deseo de superar esa situación difícil, de seguir adelante, ¿sí? A pesar de las condiciones en las que estaban, a pesar de estar en una condición de viudas, de ser desamparadas, de estar vulnerables, ella quiso seguir adelante. Y es cuando vemos que ella no solo tuvo la intención de seguir adelante, sino de superar la situación, sino también que lo puso en práctica, ella se puso en marcha. Y esto lo vemos en el capítulo 2, en los versículos del 2 al 3. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Lo que hizo Ruth fue no quedarse allí como en ese dolor, en esa amargura, sino avanzar. Pueden haber tragedias tan difíciles que parecen que nos paralizan, que nos dejan allí como estáticos y no sabemos qué hacer. Puede ser que nos encontremos así como en una situación de Noemí, de caer en un pesimismo o un negativismo, pero lo que necesitamos hacer en vez de eso es vivir temporalmente el duelo, pero avanzar hacia adelante, confiando en Dios, dejando todo en sus manos. Y Ruth dio pequeños pasos de fe. Ella se puso en marcha a ir a recoger espigas. Ahorita hablamos un poquito de qué significa esto, pero ella se puso en marcha para su bien y para el bien de su suegra. Ella había prometido estar con ella, sustentarla, y esto les iba a dar de qué comer y de qué vivir. Sucede que en estos tiempos la ley de Moisés mandaba que la cosecha no se debía de cegar totalmente por completo, es decir, que cuando los segadores pasaban a recoger esa cosecha, no debían de dejar completamente vacías estas ramas de donde sacaban la cosecha, sino que necesitaban dejar algo especialmente para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Era parte de la ley de Moisés. Entonces, de esta manera, cuando se daba el momento de la siega, no se debía cegar hasta lo más profundo ni rebuscar en ello. Entonces, Noemí se dirige con ese propósito a un campo, ¿no es cierto? Con el fin de recoger espigas de las que sobraban, de las que dejaban caer los que estaban cosechando, y con eso pues tener su sustento. Y miren que ella lo hizo con humildad y lo hizo con diligencia. Más adelante se dice en el versículo 7, cuando ella ya llega, está recogiendo espigas, se dice que Ruth al final del versículo 7 estuvo desde por la mañana sin descansar ni aún por un momento. Ella se puso en marcha, pero también lo hizo con mucha diligencia y con mucha humildad. ¿Por qué? Porque era una
digamos, actividad que al ser como de recoger estas cosas, de pronto no era muy bien vista, ¿sí? Por su misma vulnerabilidad y condición, pero con toda la humildad ella fue y con toda la diligencia también. Y en medio de lo que ella estaba haciendo, nosotros podemos ver la providencia de Dios. Podemos ver cómo Dios honró esos pequeños pasos de fe que ella tuvo de querer superar esa situación. En el capítulo 2, desde el versículo 3, vamos a leer hasta el 9, dice así: fue pues, y llegando, hablando de Ruth, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Entonces, iniciando allí, nosotros podemos ver la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque no fue una casualidad, no fue una coincidencia de que Ruth llegara al campo de esta persona, de Booz. Él era una persona rica, pero también era un pariente de la familia suya. Y vamos a ver más adelante cómo se va desarrollando la historia, pero el punto aquí es que no fue coincidencia que ella llegó allí a ese campo de este familiar. Más que coincidencia, fue en realidad la provisión de Dios. Dios respaldándola a ella, respaldando su iniciativa. Y como vamos a ver a continuación, Booz no solo le permite trabajar en ese campo, sino que también él la ve con buenos ojos y le da más beneficios de los esperados. A partir del 6 dice: y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no te vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces vemos cómo Dios honró esos primeros pasos de fe de Ruth, de querer salir adelante y superar su situación, su crisis, su tragedia, y cómo esto no fue casualidad, sino que fue propósito. Primero, en encontrar a Booz, y segundo, en ganarse el favor de él. Booz tenía un buen testimonio acerca de Ruth, y eso ustedes lo pueden ver más adelante. Y él, Dios, en medio de todo y en medio de todo este respaldo que le está dando a ella, nosotros podemos aprender que definitivamente a Dios no se le sale nada de las manos, ¿sí? Y seguro que Dios tiene procesos muy diferentes con todos nosotros que estamos aquí, pero también es necesario preguntarnos cuáles son los pasos de fe que necesitamos dar hoy para recibir la providencia de Dios. No sé si sea el caso de alguno de nosotros que estamos acá, que estemos afrontando algún tipo de crisis, cualquiera que sea. No sé si quizá esta crisis nos esté llevando como a Noemí, a encerrarnos en una amargura y en un dolor, y a encerrarnos en el pesimismo y la negatividad. Y si ese es el caso, qué bueno aprender de Ruth y seguir adelante y pensar, preguntarle a Dios: Dios, ¿cuáles son esos pequeños pasos de fe que necesito hacer para seguir adelante, para superar esta crisis? ¿Cuáles son esos pasos que me van a llevar a superar todo esto, a avanzar, a romper con el estancamiento, a romper con el negativismo, con el pesimismo? Cuando nosotros comenzamos a dar estos pequeños pasos de fe para salir de esas crisis y de esas tragedias, estoy seguro de que Dios nos respalda en ese proceso, que Dios en su infinita soberanía y en su provisión, en su misericordia, comienza a respaldarnos y a direccionarnos para que nosotros efectivamente podamos salir y superar esas situaciones. Vamos a continuar en el capítulo 2, en los versículos 19 al 20. ¿Qué sucede antes de estos versículos? Lo que pasa es que
Booz le da diferentes beneficios a Ruth, ¿ya? Cuando ustedes estén en sus casas ya más tiempo, sí les recomiendo que se lean estos 4 capítulos completos de Ruth, son bastante edificantes, pero en pocas palabras lo que sucede antes de leer el versículo 19 es que Booz invita a comer a Ruth, le da alimento, Ruth guarda del alimento cuando ya está satisfecha de lo que estaba comiendo para llevárselo a Noemí, su suegra, pero Booz también le dice a ella que siga en esos campos suyos, que siga viniendo a recoger espigas de esos campos y le da una instrucción a sus siervos para que dejen caer más de lo normal, por decirlo así, para ella, para que intencionalmente dejaran caer espigas para Noemí. Entonces vemos ahí cómo Dios está en esa providencia dándole favor a Ruth con Booz. En el 19 dice, cuando ya Ruth vuelve donde su suegra y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Aquí comenzamos a ver un giro en la historia y comenzamos a ver cómo se va pasando del dolor a la esperanza. Al final del versículo 20, del 2:20, Noemí dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Ya comenzamos a ver un cambio de esa actitud tan negativa a una actitud más bien de esperanza, un cambio de semblante en Noemí. Y ahí se utiliza una palabra, y en esta versión tradicional es redimirnos. Y lo que sucede digamos, lo que estaba aquí en este contexto y respecto al pariente que es Booz, es lo siguiente. Sucede que un pariente cercano a la familia de las mujeres podría redimirlas en los siguientes casos. Cuando se vendía un miembro de la familia a la esclavitud o cuando había una tierra que se hubiera vendido bajo circunstancias de penuria económica o en el caso más específico de acá, esta redención aplicaba en lo que se conocía como el matrimonio de levirato, que es lo que está en Deuteronomio 25 del 5 al 6. Entonces era una norma que tenían ellos que dice lo siguiente, Deuteronomio 25 del 5 al 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, ¿qué sucedía acá? Noemí tenía tierras en Belén, tierras que pertenecían a su difunto esposo y que por herencia también pertenecían a sus hijos y a sus esposas. Por lo tanto, también tenía parte de esa herencia Ruth. Tenía tierras por un lado, ¿cierto? Pero por otro lado, este matrimonio de levirato permitía que se compraran esas tierras que habían sido posesión de sus esposos y permitía que se tomara por mujer a la que había perdido el esposo para que continuara el nombre de la descendencia. Entonces, en este contexto es que Noemí dice, Booz es nuestro pariente y es uno de los que puede redimirnos, en el versículo 20. Entonces ya se le comienza como a encender el bombillito y a darse esa luz de esperanza de que por medio de él podría ser una posibilidad de recibir esa bendición de Dios y esa redención que necesitaban para poder vender sus tierras, poder tener su sustento y para que Ruth también pudiera tener un esposo y de esa manera un mejor futuro.
Porque si algo vemos acá también es que había un amor sincero entre Noemí y Ruth y que Noemí constantemente estaba buscando también el bien de Ruth. Y cuando ella dice acá, cuando Noemí dice, él es uno de los que puede, también podemos ver allí que ella no solo tenía una esperanza, sino que esa esperanza también la estaba depositando en Dios. Es decir, ella no estaba como empecinándose con eso, ¿sí? Como haciendo de esa idea o de esa posibilidad su salvación, entre comillas, y no tomó decisiones desesperadas, sino que simplemente ella dice, él es uno de los que puede redimirnos, ¿sí? Como dando a entender, es una de las posibilidades de donde Dios nos podría bendecir, pero no se empecina con eso. Ella también ya vamos viendo cómo aprende poco a poco a descansar en Dios. Vamos a avanzar un poco el capítulo 3, los primeros 5 versículos. Estos versículos se dan después de que Ruth continúa segando espigas en el campo de Booz, porque él le había dicho que ella podía estar allí hasta que terminara la siega de la cebada. Entonces, una vez terminó la siega de la cebada y del trigo, como lo vemos en el versículo 23, pues ya Ruth vuelve donde estaba Noemí, aunque ella siempre vivía con Noemí. Ruth siempre vivía con Noemí, pero iba a trabajar a los campos de Booz. Entonces, ya esto del 3 en adelante se desarrolla cuando ya termina ese trabajo de ella ahí en ese campo. Versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Lo que nosotros podemos también ver acá es que Noemí y Ruth estuvieron dispuestas a actuar en fe. Es cierto que nosotros debemos buscar la voluntad de Dios en todo, ¿verdad? Efesios 5:17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, no actúen sin pensar. Pero sucede que a veces nos quedamos como estáticos sin saber qué hacer, esperando como la super revelación de Dios para actuar. Y en lo personal a veces me pasa a mí que por mi temperamento tiendo a ser un poco perfeccionista y como que cuando no estoy completamente seguro de algo en ocasiones, entonces como que no tomo ese paso. Es como que uno espera esa super revelación y la requete confirmación de Dios para poder avanzar, pero pues en realidad no debería de ser así. La misma palabra de Dios es una guía para que nosotros podamos vivir y para que nosotros podamos actuar. Dios también espera de nosotros que podamos confiar en Él y movernos en fe en el marco de su voluntad, en el marco de lo que Él nos enseña su palabra, de lo que Él nos dice que es bueno, de lo que Él nos muestra como lo agradable a sus ojos. Y Él también nos da esa confianza en su palabra de que cuando hacemos eso, cuando nos movemos en el marco de su voluntad, dentro de sus parámetros, dentro de sus principios, Él nos respalda y nos oye y nos responde. Y justo esto habla primera de Juan 5, del 14 al 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando nos movemos en el marco de su voluntad y hacemos las cosas que de verdad vemos en su palabra que le agradan a Él, Él nos va a respaldar en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestras iniciativas. Y eso fue lo que hizo Noemí. Noemí le pidió a Ruth que actuaran con fe. Ellas se movieron con base en una norma de las Escrituras, con base en algo que sabían que era agradable a los ojos de Dios. Y esto se ve en el versículo
2 del capítulo 3, cuando ella dice, no es vos nuestro pariente. Y cuando ella dice, no es vos nuestro pariente, lo hace conociendo este principio del matrimonio, del levirato, conociendo cómo la ley hablaba de esto y cómo ellas, por medio de ese pariente cercano, podían ser redimidas, su tierra podría ser comprada, cómo Ruth podría tener un esposo, cómo podrían salir como de esa situación, de esa tragedia, como de esa crisis por la que estaban afrontando, de ser vulnerables, de estar viudas las dos, de estar desamparadas. Ella se basan en este principio bíblico de las escrituras, del matrimonio de levirato, y se mueven en esa dirección, actuando en fe y confiando que Dios las puede respaldar en esa iniciativa, en esa decisión. Pero no solamente lo hacen basándose en la palabra de Dios, sino también en lo que yo llamaría la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Porque cuando Noemí le dice a Ruth que haga no sé cómo llamarlo, digamos, era más bien una costumbre. Cuando ella le dice que vaya, que le descubra los pies y que se acueste ahí con él y que espere lo que él le ha de responder. Esta no era un principio bíblico, no era que las escrituras enseñaran que de esta manera se podría proponer el matrimonio de la mujer al hombre. Esto era más bien una cuestión cultural, era una costumbre del cercano oriente. Era una costumbre del cercano oriente con la que se proponían el matrimonio. Entonces ellas también utilizaron la creatividad y utilizaron algo que era de su cultura, algo que sabían que vos lo iba a reconocer y que iba a saber interpretarlo, y que iba a saber entender la intención, y así actuaron. Entonces también Dios nos da esa creatividad a cada uno de nosotros para salir de nuestras crisis, de nuestras tragedias. Entonces aquí vemos esas dos cosas. Primero, que nosotros podemos tomar esa iniciativa, podemos actuar en fe, moviéndonos dentro del marco de la voluntad de Dios, dentro de lo que Dios nos enseña en su palabra, sus principios y su voluntad para nosotros, lo primero. Y segundo, también podemos ver que nosotros podemos movernos con la creatividad que Dios nos da para resolver nuestros problemas, para afrontar la vida, para afrontar las crisis. Escuché en una charla hace un tiempo una frase que me pareció muy cierta y dice que en nuestra vida cristiana debemos ser creativos y que el límite es el pecado. ¿Cómo así? Es que nosotros tenemos la libertad de tomar acciones, de tomar decisiones, iniciativas en el marco de la voluntad de Dios y que nuestro límite va a ser el pecado. Mientras nosotros no pequemos, mientras no ofendamos a Dios, mientras no atentemos con su palabra, mientras Dios nos dé paz en esas decisiones, las podemos tomar. No es necesario esperar así la super revelación y la requete confirmación de Dios para podernos mover en fe. Continuando con la historia, Ruth hizo lo que su suegra le pidió. Ella va donde Boaz, le propone matrimonio siguiendo esta costumbre del cercano oriente, y a Boaz le pareció bien su propuesta, le pareció bien la propuesta de Ruth, y esto él lo expresa en el capítulo 3, en el versículo 9. Aquí ella ya había ido donde él y estaban en la noche. Resulta que Boaz se despertó a mitad de la noche y encontró que estaba una mujer allí acostada en sus pies, reconoció esa costumbre de pedir matrimonio, esa propuesta de matrimonio, la reconoció y él dice en el 9, 3:9, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vemos cómo Boaz recibió bien la propuesta de matrimonio de Ruth, y vemos allí también cómo Ruth apela a las escrituras cuando dice en el 9,
por cuanto eres pariente cercano, dándole a entender que esa era la razón por la cual ella se acercaba a él, porque culturalmente no estaba bien, no era bien visto y no era lo normal que una mujer le propusiera matrimonio a un hombre. Pero ella lo hace amparada en ese principio de las Escrituras. Y más adelante, en el 12, dice, y ahora, aunque es cierto, ahí está hablando vos, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Entonces podemos ver también que tanto en Booz como en Ruth hubo un deseo de agradar a Dios con lo que estaban haciendo. Se ve la obediencia a Dios por encima de sus intereses personales y por encima de su necesidad. Se ve cómo ellos querían hacer las cosas al derecho. Por un lado, vemos a Booz que por encima de querer de pronto aprovecharse de su posición económica, por encima de querer aprovecharse de ese derecho que él sabía que tenía por ser familia, el derecho de poder quedarse con las tierras de Noemí al poder comprarlas y el derecho de poder tomar como esposa a una mujer más joven que él no lo quiso hacer por esos intereses quizá egoístas, no lo quiso hacer de una forma impulsiva, sino que lo quería hacer al derecho. Él sabía que había un pariente más cercano de él y pidió esperar, le pidió a Ruth esperar que él le consultara a este otro pariente. Y si el otro no la quería redimir, entonces Booz sí lo iba a hacer. Entonces vemos cómo Booz quiso agradar a Dios con sus actos, quiso someterse a la voluntad de Dios. Y más adelante, en los versículos del 16 al 18, vemos cuando Ruth se devuelve a donde estaba Noemí. Dice en el 3:16, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Por parte de Booz veíamos cómo él actuó de una forma apropiada, pero también de parte de Noemí y Ruth vemos cómo ellas entendieron que debían esperar, cómo ellas entendieron que necesitaban descansar en Dios y esperar y ver cómo Dios proveía que se desarrollaran las circunstancias. Ellas no forzaron, no insistieron, a pesar de que Booz podría ser llamémoslo en términos populares, un muy buen partido, ¿sí? Por todo lo que representaba, no se afanaron, decidieron esperar en Dios. Y ese es un punto del cual nosotros también necesitamos aprender demasiado. En ese versículo 18, cuando Noemí dice, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. A veces nosotros en nuestros problemas, afanes, crisis o tragedias, cuando vemos como una pequeña luz de esperanza o como una pequeña solución, quizá tendemos a aferrarnos tanto a eso que olvidamos el esperar en la voluntad de Dios, que olvidamos el esperar en los procesos de Él, que olvidamos el tener paciencia y por el contrario a veces queremos forzar las cosas, queremos insistir en lo mismo y no somos sensibles a la voz de Dios. Aquí podemos ver en la historia que después de esta espera, Dios les respondió de una forma afirmativa a la petición de ellas. Pero no siempre va a ser así. No siempre Dios nos va a responder con un sí. Y si no pasamos por estos periodos de espera, de paciencia, de confiar en Dios, de esperar a que Él en su soberanía obre y haga las cosas, quizá podamos tomar decisiones apresuradas y equivocadas. Entonces podemos aprender esto de ellos. Sucedió después, siguiendo con la historia, que Booz juntó como testigos a 10 varones ancianos de la ciudad de Belén. Y ante ellos expuso el caso de la redención de Noemí y de Ruth. Y expuso este caso ante el pariente más cercano que él tenía.
del cual él le había hablado a Ruth. Pero el pariente más cercano a ellas, el que tenía el derecho prioritario por encima de Booz de redimir a Noemí y a Ruth, respondió lo siguiente, que lo podemos ver en el capítulo 4, en el versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y debido a esto, Booz le responde, que podemos ver en los versículos 9 y 10 de este capítulo 4. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y ya en la parte final vemos cómo concluye todo, desde los versículos 13 al 17. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, ya para ir concluyendo esta historia y esto que estamos tratando de descubrir acá en este libro sobre la voluntad de Dios, sobre cómo Él transforma nuestras crisis en victoria, podemos resumir y recapitular algunas cosas. Dios, primero que todo, honró esos pasos de fe de Ruth, esos pasos iniciales cuando fue a recoger espigas solamente con la intención de tener con qué subsistir ella y su suegra, con el objetivo también de cumplir esa promesa que le había hecho a Noemí. Dios respaldó eso. Pero Dios también respaldó esa fe de Noemí cuando le pidió a Ruth proponerse en matrimonio a Booz, amparados en un principio de las Escrituras. Dios también respaldó eso. Y Dios respondió conforme era la oración de Noemí, que Booz se pudiera casar con Ruth, que sus tierras pudieran ser vendidas a él y de esa manera superar toda esa vulnerabilidad y toda esa situación difícil por la que estaban pasando. Y Dios le respondió así, de esa forma, como ellas oraron, como Noemí deseó. Y aquí podemos también aprender de que, a pesar de que ese fue el caso muy particular de ellas, Dios no siempre va a responder de la forma en la que oramos, como lo mencionaba hace un momento. Por eso es tan importante cuando estemos afrontando estas situaciones, saber esperar en Dios, saber permanecer en Él, saber estar muy cerca a Él para que Él pueda hablar a nuestros oídos a través de la intimidad con Él y de esa manera direccionar nuestras vidas y poder ser sensible a la voz de Dios, como lo fueron estas dos mujeres, y entender cuándo Dios me está respondiendo afirmativamente, como ellas lo entendieron y lo vivieron, pero también ser capaces de ser sensibles y entender cuando el Señor nos diga no, o cuando nos diga que esperemos que aún no. Es necesario desarrollar ese nivel de intimidad tan especial con Él para aprender a escuchar su voz y también a decidir. Y ya a manera de conclusión, recordar a cada uno de ustedes y también a mí que Dios puede convertir cualquier crisis en victoria, así como lo aprendemos en esta historia. Aprendamos a descansar, aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a movernos en el marco de su voluntad, que a su tiempo Él nos permitirá alcanzar la victoria, nos permitirá alcanzar la paz y nos permitirá alcanzar el gozo en nuestra vida. Y pudimos ver una historia acá respecto a una tragedia familiar, pero estoy seguro de que también si nosotros seguimos este ejemplo y si seguimos lo que podemos extraer de aquí de esta historia, vamos a poder también tener una verdadera libertad y tener
un verdadero paso de una situación de crisis o de una tragedia a una victoria verdadera. Y ya como concluye este libro, vemos cómo ese hijo que nació llegó a ser padre de David. Sí, cómo ese hijo que nació hizo parte de la genealogía de Jesús. Entonces, algo impresionante, cómo Dios transforma una crisis en algo muy bueno, en una victoria que tiene incluso un trasfondo eterno que uno no se alcanza a imaginar. Y vemos eso, que a veces en nuestras dificultades y nuestro dolor y en nuestra tristeza perdemos de vista lo eterno, quizá, y seguramente Noemí, mientras estaba, cuando leíamos hace rato, amargada en su situación, cuando Noemí decía, no me llamen ya más Noemí, placentera, sino que llámenme Mara, amarga, ahí en ese momento ya no alcanzaba a imaginarse lo que Dios podría hacer con su situación, cómo Dios podría transformar su realidad y cómo Dios podría hacer que esa realidad encajara con los propósitos eternos de Dios, a tal punto de darle a Noemí un nieto que hace parte de la genealogía de Jesús. Y eso ya estamos hablando de palabras mayores. Y asimismo puede hacer Dios con cada una de nuestras crisis y situaciones particulares, transformarlas en victoria y dejemos que Él obre y que Él actúe, que seguramente así va a ser. Que seguramente eso que estamos pasando y esas situaciones tienen un propósito eterno, algo que no nos alcanzamos a imaginar, pero que Dios puede usar para su gloria y para su bien. Gracias, Señor, porque a pesar de que pasemos por cualquier tipo de situaciones, sean buenas, sean agradables o no, tú estás allí con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de las crisis, a pesar de las tragedias, tú nunca te olvidas de nosotros, Dios, y tú siempre estás allí en nuestro lado, de nuestra mano. Perdónanos, Dios, porque en ocasiones no te vemos cuando estamos en ese sufrimiento y en esas tragedias. Perdónanos, Señor, porque a veces no somos sensibles a tu voz, sino que renegamos en ocasiones, o en ocasiones nos desesperamos, nos sumimos en la tristeza, nos sumimos en la amargura. Perdemos de vista, Señor, tu soberanía, tu perfección y tu voluntad siempre buena. Ayúdanos, Señor, a cambiar esas actitudes. No queremos llegar a esos puntos, Señor, de encerrarnos y de guardar esa amargura y esa tristeza por cualquier tipo de situación. Queremos más bien, Señor, adoptar la actitud de Job, que entendía, Señor, que de ti proviene todo, que tú estabas en control tanto de los días buenos como de los días malos. Permítenos entender que a pesar de todo, es necesario que te adoremos, que te alabemos, que sigamos cerca de ti, amado Padre Celestial. Te entregamos, Padre, las situaciones de cada uno de nosotros y te ruego para que tú en tu infinita misericordia, en tu amor, seas obrando en todos nosotros, Dios, en nuestras situaciones personales, particulares. Danos, por favor, la fe para verte mover y para ver tu actuar en nuestra vida. Danos la paciencia, Señor, para esperar en ti. Danos la paciencia, Señor, para entender de que a tu tiempo vienen tus respuestas, no en nuestro tiempo. Danos también, Señor, la fe para poder actuar en el marco de tu voluntad, para podernos mover con base en tus principios y con fe, confiando en que tú vas a respaldar nuestras decisiones y nuestras iniciativas que tomamos basados en tu palabra. Queremos descansar en ti, Padre, sabiendo que en ti está nuestra vida en el lugar más seguro del mundo. Gracias, Padre, porque tú vas a transformar cada dificultad y cada crisis, cada tragedia en una victoria. Solo por tu gracia, Señor, y solo por tu misericordia y solo por tu amor. Y lo creemos, Señor, y lo confesamos sabiendo que así va a ser. Para ti, Dios, toda la gloria, toda la honra, Señor. Te hemos orado, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.